Buenas tardes. Agradecemos la presencia de las personas que por primera vez nos acompañan a los conversatorios que semana a semana organiza el Centro Virtual de Gestión Pública Sideris, y especialmente a las que en forma regular nos han ido acompañando cada jueves. El Centro Virtual de Gestión Pública Sideris organiza webinares con especialistas en temas que impactan nuestra relación con organizaciones públicas, con el gobierno, con entidades estatales no gubernamentales y con los particulares. Esta es la segunda parte del webinar, que la semana pasada se inició con el tema Política, Discurso y Realidad. Los objetivos cambiarán y esto nos permitirá enriquecer el conversatorio iniciado el jueves pasado. Nuestros objetivos para el día de hoy son explicar a la democracia en el Estado constitucional de derecho, identificar la diferencia entre consenso institucional y consenso de los líderes carismáticos, comprender la fuerza del discurso del cambio político en tiempos de desilusión. Tratando de hacer una pequeña síntesis de lo conversado la semana pasada con nuestros especialistas, el doctor Nassif nos comentó la importancia de que haya un cambio político congruente para que las políticas públicas sean eficientes. El maestro Santana nos dejó ver la necesidad que existe de un cambio político en el que se rindan cuentas y estén relacionadas con la realidad. El doctor Matute comentó que el discurso político ha cambiado porque la forma de hacer política también ha cambiado. La reflexión que nos dejó el pasado webinar fue considerar si la discrepancia entre el discurso político y la realidad es reciente o ya es una tradición en las políticas de nuestro país. Por lo tanto, el día de hoy las ideas que revisaremos son las siguientes: crisis de la democracia representativa, resurgimiento de la democracia popular, mito del héroe político, voluntad de poder, derecho como instrumento del poder. Como todos los jueves, este webinar se realizará en 3 rondas. La primera, de 5 minutos, en la que los exponentes explicarán las limitaciones de la política y los efectos de la incongruencia del discurso, enfocándose en la confrontación democrática del gobierno, oposición, en la crisis de Estado constitucional de derecho. En una segunda ronda, nuestros ponentes contarán con 4 minutos cada uno, en la que yo les formularé preguntas sobre el tema que estamos exponiendo. La tercera ronda será de 3 minutos para cada uno. Les cederé la palabra para que cada uno de ellos integren su posición con base en lo expresado por los otros participantes. Finalmente, destinaremos el resto del tiempo programado a responder las preguntas que nos formulen por Facebook las personas que nos acompañan, así es que los invitamos a participar con sus preguntas. Hoy nos acompaña, como la semana pasada, el doctor Benito Nassif Hernández. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Ha sido director y profesor investigador de la División de Estudios Políticos CIDE, director de la revista Política y Gobierno.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Consejo Consultivo de Monitor Legislativo. Fue consejero del IFE y del INE del 2008 al 2020. Miembro fundador de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y American Political Science Association. Entre otras obras, ha publicado lecturas del cambio político en México y para entender el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos e instituciones políticas. Ha sido y es articulista de los periódicos Excelsior y El Universal. Cedo la palabra al doctor Nassif Fernández para que converse sobre la política en la era de la globalización. Bienvenido, doctor. Héctor, qué gusto saludarlos. Bueno, uno de los temas planteados para este webinar tiene que ver con la relación entre la ideología y la mercadotecnia en política o electoral, en el caso de los partidos políticos. Y si uno de los síntomas de la crisis de la democracia moderna es que la mercadotecnia se ha vuelto pues, más importante que la ideología, y si la ideología ha dejado ya de ser un referente para los partidos políticos, una mera declaración formal de principios que realmente no importa al momento de hacer campañas. Lo que realmente cuenta para los partidos políticos es pues la forma en que se comunican con sus electores en asuntos que interesan a sus electores, no sus principios programáticos, no la ideología que sostienen y los valores que agrupan a los cuadros y a los militantes del partido político. Creo que esto es, bueno, relativamente cierto, no por completo, ¿sí? Porque hay que entender cuál es el papel de esta declaración de principios, cuál es el papel de la ideología. En un sistema democrático, los partidos políticos no están llamados nada más a imponer su visión ideológica cuando ganen el poder, están llamados a solucionar los problemas de sus votantes, ofrecerles soluciones y en caso de ser electos, ponerlas en práctica. Y la ideología es una guía muy general, abstracta, para la solución de esos problemas, pero deben de ella desprenderse soluciones prácticas, ¿sí? Deben de ella desprenderse modalidades de acción, ¿sí? La clave de la política siempre será la praxis, y eso implica pues que los partidos políticos, los candidatos tendrán que de los valores, de los principios que sostienen, de ahí y luego de las necesidades, de los problemas, de las necesidades del electorado, de la sociedad, de los problemas que existen, tratar de encontrar aplicaciones de sus valores ideológicos a las circunstancias específicas en las cuales se están dando, y hacerlo de una manera tal que sea atractivo para los votantes y que expliquen que efectivamente esos valores son estables, quizás permanentes, pero las necesidades cambiantes se atienden con propuestas de políticas públicas adecuadas al momento en que está viviendo. Y ese momento es el que se debate en la deliberación que tiene lugar durante las campañas. Pueden ciertamente los partidos políticos y los candidatos olvidarse de lo que dijeron en su plataforma, en su declaración de principios, en su ideología, y simplemente concentrarse en los asuntos pragmáticos del momento.
pero creo que en tanto hacen eso, corren el riesgo de perder su credibilidad, corren el riesgo de perder a sus bases electorales tradicionales. Se pueden identificar con esos principios y valores y que es la razón por la cual los siguen permanentemente. Pero mientras que por un lado existe este riesgo del excesivo pragmatismo, de simplemente atender las necesidades, la mercadotecnia política, por el otro lado también existe el riesgo del dogmatismo del partido político que una vez en el poder adopta una especie de actitud quijotesca de los principios patria o muerte, independientemente de si su aplicación corresponde a las necesidades de las circunstancias específicas. Y yo creo que ese es el verdadero trabajo de los políticos. Los políticos los contratamos para resolver problemas, para dar resultados. Queremos en los cargos de toma de decisiones personas hábiles, personas que atienden los problemas, no personas que debaten sobre símbolos ideológicos, históricos y que quedan atrapadas en el pasado, sino personas que llegan ahí para ofrecerles resultados a la gente, para resolverle los problemas que la ciudadanía está viviendo. Y al político no puede decir que si la intención es buena, el resultado no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso están otras cosas, ¿sí? El político, en política, la eficacia es una parte muy importante de la política, y si no hay resultados, entonces el político no merece estar ahí. Entonces, creo pues que aquí hay una cuestión de un equilibrio entre por un lado, el pragmatismo excesivo y por otro lado, el dogmatismo impráctico, ¿sí? Que creo que en una democracia obliga a los partidos políticos, a los candidatos, a sintetizar las dos cosas y encontrar ese punto medio para hacer atractivos sus propuestas al electorado. Muchas gracias, doctor. Te daré ahora la palabra al maestro Héctor Santana Suárez. Él nos acompañó el pasado webinar y él es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la London School of Economics y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Servidor público de carrera por más de 25 años en el ámbito federal y local. Fue analista político en GEA Asociados y ha sido asesor político en gobiernos federales y estatales. Cedo la palabra al maestro Héctor Santana Suárez para que converse sobre el mito político y racionalidad económica. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que doctor Narcía señalaba la importancia de la eficacia, la necesidad que tenemos, lo decíamos la vez pasada, los ciudadanos descargamos la función de procesar demandas, articular demandas, determinar qué intereses son legítimos en una sociedad o no, y lo hacemos de manera muy clara a través de los actores políticos, que en el fondo hacen un trabajo muy similar a lo que hacen la economía, que es asignar recursos, los recursos escasos que hay en una sociedad. En ese sentido, la realidad económica pues debería ser siempre el punto de partida para no solo para el discurso político, sino para la actuación política, tanto como el diagnóstico para cosas que hay que transformar, que hay que modificar, que hay que reemplazar, y también para cuestiones y temas que requieren continuarse y consolidarse. Es muy difícil pensar en sociedades en donde todo se puede transformar en un momento a partir de ignorar la realidad en que se vive. Y la realidad que se vive son los recursos de que se dispone. Y pensemos, por ejemplo, experiencias como la Revolución Francesa, que muy pocos años después desembocaría, después de Robespierre y después de una serie de batallas intelectuales, algunas y otras francamente de explosión social muy importantes,
que van a terminar desembocando en el 18 Brumario y la llegada al poder de Napoleón y que en realidad en ese momento concluyó el proceso revolucionario. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Bueno, en buena medida porque no se pudo conciliar la propuesta de instituciones políticas que se hizo en ese momento con el entorno económico y la realidad económica que existe. Yo discrepo un poco en la idea de que la política no debe interferir en temas de economía, porque efectivamente si la economía es la distribución de los recursos también escasos de una sociedad, por supuesto que es un tema abierto a discusión cómo se hace y sobre todo porque existe evidencia empírica también que demuestra que la economía podría alcanzar un equilibrio, el famoso óptimo de Pareto que le llaman los economistas, en condiciones pues de grave desigualdad, de grave exclusión. Lo que es muy importante, creo yo, es que el discurso político sí tiene que ser consistente entre lo que le ofrece a la sociedad y lo que hace. No solo en las democracias, simplemente en cualquier régimen político, si no se hace eso, se tiende a perder ese respaldo. Y por supuesto, existe el tema de la propaganda, al que hacía referencia el doctor Nassif también, y la propaganda política obliga a veces a los políticos a prometer cosas que desde el momento mismo en que lo hacen saben que no lo van a cumplir. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la realidad actual de múltiples mensajes que se contradicen a veces y que un solo emisor los genera, pensando que en este mar y océano de información, cada quien va a tomar solo aquello que le resulta relevante. Y entonces no es tan grave hoy, como lo hace por ejemplo el presidente Trump, hoy atacar a los hispanos y 3 días después reunirse con el presidente de México y 2 días después decir que siempre ha estado apoyando a los hispanos y 4 días después modificar esa posición. Si uno hace el seguimiento en medios como puede ser Fox News o CNN, verá cómo se van destacando estas posiciones, ¿no? Pero sin duda la realidad tiene que ser el punto de partida, es el factor que define sobre qué va a incidir un político. Y coincido con el doctor Nassif, el político que no da resultados, que no le ofrece a la gente la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, lo natural es que sea reemplazado. En la democracia, para eso sirven las elecciones. En otros sistemas políticos se recurre a otros esquemas para la renovación de élites incómodas o ineficientes. Muchas gracias, maestro Santana. Daré ahora la palabra al doctor Carlos Matute González. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y en Administración Pública por el Colegio de México. Es autor de libros de Derecho Administrativo y Gestión Pública, columnista del Universal y La Crónica de Hoy. Es profesor universitario. Actualmente se desempeña como socio director de Consultores Sideris, dedicado a temas de gestión pública, seguridad social, obras y adquisiciones públicas, así como responsabilidades administrativas y derecho burocrático. Cederé la palabra al doctor Carlos Matute para que exponga sobre la voluntad política o el derecho en el mundo de hoy. Tiene la palabra, doctor. Yo vuelvo bueno, primero buenas tardes, amigos, seguidores, qué bueno que nos acompañan. Gracias por acompañarnos, doctor Nassif, maestro Santana. Lo primero que me gustaría adherirme es a la postura que expresó el doctor Nassif, relacionado con que en política siempre hay equilibrios. Y yo voy a hablar de un equilibrio también que se da en política, que es la voluntad de poder, de mandar, de obtener obediencia por parte de una comunidad para guiarla hacia un destino específico, y el derecho que la contiene, la limita o la justifica. Son dos cuestiones aparentemente opuestas, pero que en la realidad siempre se dan en un mismo momento. Pero parecería ser, y eso es algo que a mí me ha preocupado en los últimos años, y no solamente por lo que está sucediendo en México, sino en el mundo, que esta voluntad de poder, expresada ideológicamente como nación, pueblo, clase, y en el peor de los casos como raza, como sucedió
hace 70 años en Europa Central, que implicó genocidios pavorosos para la humanidad, empieza a imponerse a esta idea de un derecho consensuado a partir de la representación democrática. Y entonces, en estos modelos donde la voluntad de poder impera, el interés colectivo empieza a ser definido por un pequeño grupo de personas que gobierna y es capaz de imponer un proyecto de nación a el resto de la sociedad. Y entonces el modelo pluralista que estuvo como primordial modelo de desarrollo del mundo de en Occidente empieza a perder terreno frente a esta idea ya expresada desde el siglo XIX, que hay factores reales de poder que utilizan el derecho para imponer sus propias visiones e intereses. Y entonces el derecho se convierte en un mero instrumento de aplicación de su acción política en una sociedad. En contraste, tenemos al derecho, con varios aspectos. Y el primero es la justicia y los derechos humanos. No basta que tenga uno el poder y la capacidad de cambiar, sino hay que respetar a los individuos y a las minorías frente a este deseo de llegar a un determinado lugar como sociedad y como gobierno conduciendo a la sociedad. Pero también el derecho viene del consenso, de cómo a partir de las mayorías con las minorías y con las distintas visiones van cediendo en sus intereses particulares o incluso mayoritarios para dar espacios para que haya una convivencia armónica más plural, pondrémoslo. Y la otra es la autoridad. El derecho se obedece porque lo emite quien está facultado para ello. Pero estas tres visiones del derecho se confrontan contra la voluntad de poder, que no le importan los derechos de las minorías, ni la diversidad cultural de los pueblos, como pasó en Yugoslavia, por ejemplo, o como pasó también en la Unión Soviética con las repúblicas del este de asiáticas, las repúblicas asiáticas, y por supuesto la inclusión no les llega a importar. La versión más preocupante de esta visión, voluntad de poder, donde solamente importa lo que diga el pueblo y lo que quiera la mayoría, es 1933, 1945, con el nacionalsocialismo, donde incluso la muerte era un símbolo político. Las grandes manifestaciones o concentraciones humanas en la noche con antorchas eran un signo de la magnificencia del halago al poder. Esto, para quien no se preocupe por este tipo de visión de la política, los invito a leer Los acantilados de mármol de Ernst Jünger, donde nos muestra al guardián del bosque cómo es capaz de movilizar a sus huestes para incendiar todo y arrojar de la vida comunitaria a la razón y a la tranquilidad, a la armonía entre las personas. Por contraparte, el derecho frío, el otro extremo, donde lo que importa es proteger un statu quo, que nada se mueva, que todo siga igual. Y entonces esto provoca que las sociedades se congelen y que se les impide el cambio estructural y las desigualdades permanezcan. Entre estos dos extremos, entre la estabilidad del statu quo conservado y el ánimo de cambiar, mover, poder sin importar nada, hay que buscar un equilibrio que nos permita avanzar en materia de igualdad social, pero tampoco dejar de lado los derechos de las personas, los individuos y las minorías. Este es un conflicto que se plantea actualmente y se presenta en la palestra pública, como lo decía bien el doctor Nassif, como el conflicto de los desheredados, y actualmente el gobierno pues tiene que dar respuesta clara a ese conflicto para poder seguir manteniendo la mayoría en las elecciones del 21. Con esto termino mi intervención en esta ocasión. Muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestra segunda ronda. Les voy a realizar 2 preguntas a cada uno de ustedes. Comenzaré con el doctor Nassif Hernández. Las 2 preguntas son: ¿qué tiene más peso en una elección? ¿El discurso ideológico o el marketing político? Esa es la primera. Y la segunda: ¿qué explica el éxito del discurso de la 4T en las urnas? Tiene la palabra.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Pues como decía en mi primera intervención, el marketing político es necesario, ¿sí? Significa traducir las ideas de una campaña por ganar el voto de la ciudadanía a un lenguaje y a una forma que sea accesible para la ciudadanía. Es un identificar segmentos de el electorado para hacerle llegar propuestas específicas. Tienes que darles el formato a esas ideas para que la gente las reciba, las valore, ¿no? Entonces, es un instrumento indispensable en una democracia de masas, diseñar la publicidad, la propaganda, de tal manera de que llegue a quien tenga que llegar y cumpla el objetivo de que quien está participando en una campaña pues se comunique con el electorado de forma eficaz. Por eso es necesario. Ahora, ¿qué ideas son las que vas a vender? Eso va más allá del marketing político y si son buenas ideas, creo que es mucho más fácil venderla, le facilitas el trabajo a quien hace el marketing político, porque es mucho más sencillo vender y defender en el debate propio de las campañas buenas ideas, es decir, ideas prácticas de que ofrezcan una articulación razonable entre los fines que se persiguen y los medios que se proponen para conseguirlo. Ese es el papel de los políticos y de los candidatos durante las campañas, iniciar esta discusión de cómo se van a conseguir los objetivos que ellos plantean, y en la deliberación pues la gente pueda distinguir entre qué propuestas son realistas, sustentables, razonables. Es el momento oportuno para realizarlas. Entonces, el marketing político tiene su lugar en una democracia, ¿sí? Pero es más un instrumento, ¿sí? Que un fin en sí mismo, y eso es un instrumento que para que funcione tiene que ver detrás buenas ideas respaldadas en una doctrina, respaldadas por la experiencia, respaldadas por la experiencia de otros países, no solamente la propia en la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El marketing político fue muy importante para el triunfo de Morena y como candidato presidencial, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, tuvo su parte, ¿sí? López Obrador es un político ya tenía un enorme reconocimiento de nombre por haber participado en pues, 2 campañas anteriormente, ha sido presidente de su partido político, tuvo una estrategia como presidente de Morena de estar presente en los spots del partido político, no solo de Morena, sino del PT, también de otros partidos que después se coaligaron con Morena, y por lo tanto su posicionamiento fue a partir de un marketing político con frases que hoy en día volvemos a escuchar, pero que han estado ahí desde mucho tiempo atrás, como la mafia del poder, ya sabes quién, etcétera, etcétera. Ha habido un marketing político razonablemente efectivo detrás de su campaña a la presidencia, y uno de largo plazo además. Al mismo tiempo
pues se monta sobre necesidades específicas de la gente, que yo, para concluir rápidamente, terminaría, que eran tres en su momento: el problema de la insatisfacción con la inseguridad pública, la insatisfacción con el bajo crecimiento económico y la preocupación de la gente por los niveles elevados y descontrolados de corrupción en el gobierno anterior. Muchas gracias por responder las preguntas. Me dirigiré ahora al maestro Santana Suárez. Si me lo permite, también le realizaré 2 preguntas. Primera, ¿acaso están las instituciones en retirada y por lo tanto están dejando el poder a la fuerza de estos líderes que ahora llamamos neocaudillos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿la narrativa política es más fuerte que los datos? Le cedo la palabra. Bueno, yo tengo la impresión de lo que estamos viendo es que esta excesiva número de demandas sociales que cada vez tienen mayor dificultad los políticos para encauzar, ha generado que en la lucha política se busquen nuevas propuestas y se vaya a buscar a segmentos pequeños, quizá minorías, o también, por otro lado, en el extremo opuesto, alguna serie de juicios que existen en la sociedad que no estaban articulados ni representados. Y lo que ha venido ocurriendo es que el político, al ir a las elecciones, tiene desde luego un abanico muy amplio de posibilidades de a qué comprometerse. Coincido con Benito, lo ideal es desde luego que las ideas sean buenas. Claro, ¿quién define qué es una idea buena? Pero que eso es materia de debate. Pero también creo que las circunstancias actuales han llevado a que tengamos políticos que lo único que hacen es buscar reafirmar la representación de temas que algún segmento de la sociedad no había sido considerado. Y me refiero a temas como puede ser el racismo en los Estados Unidos, por citar solo un ejemplo de parte del presidente Trump. Lo ha modificado y ahora dice que nadie ha hecho más esfuerzos por la población afroamericana que él, pero a lo largo de su campaña y de su gobierno se ha dirigido fundamentalmente a complacer a un segmento que es la población estadounidense de raza blanca que vive sobre todo en el centro y en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo que está pasando es que las instituciones están teniendo crecientes dificultades para procesar las demandas de la sociedad. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, lo que estamos viendo es que el nuevo gobierno ha tenido la sensación de que las instituciones que existen no le permiten ejercer el gobierno. Hace poco una legisladora muy conocida señalaba que cómo le pedían 5 años de experiencia a un funcionario para ocupar un organismo autónomo cuando ellos tenían 1 año y medio en el poder. Cuando precisamente el diseño de esas instituciones con esas características lo que busca precisamente es blindar a estos organismos de las veleidades del corto plazo, de la variabilidad política de corto plazo. En ese sentido, me parece que sí hay un problema. Las instituciones están siendo menos eficaces para resolver en el mundo los problemas. Vemos el caso de los chalecos amarillos en Francia, lo que estamos viendo en Estados Unidos alrededor, no solo del tema del racismo, sino algo también que hay que considerar, el tema económico, la vinculación entre un problema como puede ser la discriminación racial con la desigualdad económica en esa sociedad. Pero está pasando en todos lados, prácticamente en el Reino Unido lo hemos visto, y a pesar de que en el Reino Unido, por ejemplo, quizá es un país donde las instituciones están hechas para el debate y la presencia de los adversarios, y me parece que ese es uno de los temas que valdría la pena discutir en una ciudad como la nuestra. Las instituciones también dejan de ser eficaces porque no estamos de acuerdo en cómo procesan los conflictos, las demandas, cómo canalizan los recursos, y no lo estamos porque quizá no hay un planteamiento alternativo. Lo que hoy vemos efectivamente es una erosión en general de las instituciones. Lo vemos claramente, la división de poderes hoy está tan debilitada como estuvo hace 40 años, pero el problema es que en este momento
habíamos avanzado hacia una sociedad de equilibrios y de contrapesos, que algunos de esos contrapesos representan intereses y que algunos de esos intereses pueden no ser lo que consideramos legítimos, sí, sin duda, como ocurre en todas las sociedades. Pero yo creo que también una de las cosas que valdría la pena recordar es que el derecho, a pesar de que sí puede ser producto de arreglos cupulares y que puede tener elementos de injusticia, a la hora de la hora es un mecanismo de defensa para los más vulnerables, porque los que tienen los factores reales de poder, los que tienen los recursos, los que cuentan con toda su disposición, pues pueden prescindir del derecho. Entonces, me parece que esa es parte de la realidad que enfrentamos. Cómo construir nuevos arreglos institucionales donde la gente se represente, donde podamos además, sobre todo, volver a tener la capacidad como sociedades de construir proyectos comunes, no unánimes, porque eso creo que no existe ya, y cada vez la diversidad y complejidad de nuestra sociedad refleja esa imposibilidad, no solo en México, sino en el mundo, pero necesariamente no podemos pensar que las sociedades se van a estar reinventando en cada alternancia. En México llevamos 3, pero hay sociedades en el mundo que llevan 10 o 15 alternancias y como puede ser, pensemos por ejemplo la alternancia en el Cono Sur después de las dictaduras militares y ninguno ha encontrado realmente un camino de construcción de acuerdos. Y acuerdos es qué voy a hacer como sociedad, en qué temas me voy a concentrar para resolver los grandes desafíos que tenemos, qué recursos le voy a asignar y cómo lo voy a procesar. Y a partir de ahí, yo creo que es una de las grandes tareas de nuestro tiempo. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a usted, maestro Santana. Doctor Carlos Matute, la siguiente pregunta es para usted. ¿Quién manda, la Constitución o el pueblo? Esas son dos abstracciones. ¿Qué es la Constitución? Pues algo etéreo. ¿Y qué es el pueblo? También una creación de los liberales del siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, son dos ideas que mueven a la acción política. La idea de suponer que la Constitución es la que manda, entonces vamos a lo que decía el doctor Santana, las instituciones son las que están dándole una resolución adecuada al conflicto social que es permanente en cualquier vida colectiva humana. Y entonces planteamos que pues hay un ejecutivo que puede ser más o menos fuerte, dependiendo, pero al lado existe un poder judicial que es el garante de la Constitución, de la supremacía constitucional, y luego hay otros órganos, en los que se han ido creando en los últimos 30 años, autónomos constitucionales, que van generando unas visiones específicas que van manteniendo el equilibrio entre mayoría, minoría, efectividad, derechos humanos, y hay una suerte de irse acomodando a una institucionalidad racional legal. Y enfrente de esto está la idea del artículo 39 constitucional, que consiste en el pueblo manda. La democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y no es casual la visita que hizo el presidente López Obrador a la estatua de Abraham Lincoln, que es el que propone esa definición de democracia. Y entonces el derecho pues, queda subordinado a la voluntad siempre del pueblo cambiante, que además tiene la capacidad de expresarse, según estas visiones, a partir de la voz de un líder, ¿no? La voz del pueblo, el Führer en el caso nacionalsocialista. Y esto contrasta con el derecho que pasa a un segundo plano y se convierte en un legitimador de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, de esta nueva democracia que se va moviendo en torno a la voluntad de un líder que expresa la voluntad del pueblo. Y entonces es válido que las instituciones se subordinen a este nuevo poder y que sean incómodas cuando se oponen a la voluntad popular. Y entonces, ahí entra la pregunta que todos nos empezamos a hacer. Oigan, ¿cómo debe ser el mandato en una elección? Sometido
a la supremacía constitucional porque la Constitución manda, o sometido a la voluntad del pueblo expresado en las urnas. Cuando se vota cada 6 o 3 años, ¿se da un cheque en blanco? ¿O esta votación está limitada a una institucionalidad preexistente? Debe durar 6 años en el poder un presidente, 8, 4, dependiendo los tiempos que establezca la Constitución, o se le puede cambiar. ¿Es correcto que el líder carismático acumule tanto poder y se convierta en el que expresa la voluntad del pueblo en forma total? Y aquí viene la idea esencial de Montesquieu. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, aunque sea el poder del pueblo depositado en un hombre. Y no hay que perder de vista que uno de los grandes desenfrenos de la humanidad se produjo en el siglo XX por esta idea de que un solo hombre hablaba por el pueblo. Hay la institución a la que se refiere el doctor Santana nos permite hacer mecanismos de intervención, de mediación efectiva entre esta voluntad absoluta y lo que la sociedad cambiante puede estar en cierto momento específico. Muchas gracias, doctor. Pasamos a nuestra tercera ronda. Qué disciplinados estamos en el tiempo, la verdad. En esta tercera ronda les pediré por favor que complementen la visión de lo que han expuesto sobre el discurso y la realidad a partir de lo que estamos viviendo en el mundo y en México. Para esto les realizaré una misma pregunta a los tres para que nos den su visión. La pregunta es, ¿la democracia representativa está en crisis? Si la respuesta es positiva, les pediré que nos indiquen cuál es el modelo de legitimación del poder que la puede sustituir. Si la respuesta es negativa, ¿por qué ya no se genera la esperanza de bienestar colectivo que la caracterizó a finales del siglo XX? Doctor Nassif, ¿sí o no la democracia representativa está en crisis? Les cedo la palabra. Bueno, como concepto, yo creo que al contrario, la democracia representativa no solo no está en crisis, sino la democracia representativa la vemos hoy más extendida que nunca. Somos una generación privilegiada porque a donde volteemos lo que encontramos son democracias representativas. Sin embargo, las democracias representativas tienen sus problemas, ¿sí? Y deben resolver estos problemas o deben atenderlos. Uno de esos problemas es el populismo, ¿sí? El populismo es un fenómeno propio de los sistemas democráticos y lo hemos visto en los últimos años irrumpir incluso tanto en las democracias más consolidadas y maduras como en las más recientes y jóvenes, como podría ser Brasil o México, Hungría, etcétera, ¿no? En países donde hay instituciones fuertes, sólidas, estables, el populismo, que es como una especie de tempestad, puede dejar sus cosas buenas, que es como la humedad que siempre traen, y está suficientemente protegido para que los excesos del populismo no terminen llevándose de frente a la democracia y destruyendo a la democracia. Son las democracias jóvenes, son las democracias recientes que están experimentando esta ola populista también, que en este momento sus instituciones se sacuden y que el riesgo es que esas instituciones no resistan y que la democracia se degrade y quede dañada de una manera permanente, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en nuestro país, como lo tienen también otros países, de proteger esas instituciones, de proteger el marco que le da forma a la democracia
que es el que permite que el pueblo se gobierne a sí mismo, ¿sí? A través de una serie de procedimientos que garantizan la estabilidad de esa forma de gobernarse y que no termine el pueblo sacrificando, la democracia sacrificándose a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos en los sistemas democráticos en el mundo ante la irrupción del populismo y las crisis que ha venido generando la globalización. Muchas gracias. Maestro Santana, la misma pregunta. ¿Sí o no la democracia representativa está en crisis? Le cedo la palabra. Yo coincido con el doctor Nassif, yo coincido con Benito de cuando señala que pues somos una generación privilegiada por la extensión de las instituciones democráticas. Creo que en ese sentido que no hay crisis, pero no solo por eso, también creo que no hay crisis porque precisamente frente a las dificultades de la globalización para resolver los desafíos que ha generado en la economía y en el procesar todas estas demandas a lo que ya hemos hecho referencia, se vuelve mucho más pertinente entender la importancia de tener equilibrios, de tener estabilidad, incluso en la transformación. Y ahí hay que ser muy claros. Es decir, puede uno cambiar cosas, pero la idea de que exista un método, y ahí el doctor Matute señalaba el tema que era primero si el pueblo o la constitución, y me parece que en realidad el asunto más relevante hoy en ese sentido es que la única forma en que el pueblo puede mantener la posibilidad de transformar su realidad es a través de la construcción de instituciones, y una de ellas es el marco jurídico que se articula desde una constitución. Pero el hecho de que no se procesen las demandas de la sociedad de manera adecuada sí genera retos, pero no solo para las democracias representativas, sino en general para toda autoridad en cualquier país donde hay un gobierno. Es complicado ser gobierno hoy porque las demandas y los cambios con que ocurren estas demandas que generan a su vez nuevas demandas y nuevos desafíos son cada vez más rápidas, los recursos son limitados y hay la posibilidad o la necesidad de tener que buscar soluciones mucho más integrales de lo que quizá estamos haciendo en las últimas etapas. Coincido con el doctor Nassif que efectivamente lo que es muy importante es que exista la posibilidad de que se sigan generando para proteger del huracán en una dirección o en otra. Yo creo que, en efecto, lo que es muy importante es preservar los acuerdos básicos en una sociedad, y uno de ellos es la no discriminación, sin duda, pero otro, me parece muy importante, es la inclusión y la posibilidad de generar nuevas alternativas de gobierno. Si eso no existiera, no hubiéramos tenido la renovación institucional que hemos tenido en México en los últimos 20 años. Digamos, pasamos de 70 años de tener al mismo partido, aunque no claramente el mismo proyecto de gobierno, a tener en los últimos 20 años 3 alternancias. Lo natural, lo deseable es que se plantee la posibilidad de que en 6 o en 12 años haya una nueva alternancia que permita, a partir de qué debería darse eso, de la generación de una nueva propuesta. Si sale del partido en el gobierno, bueno, es al ciudadano el que le debe tocar decidir. Y en ese sentido, yo diría que no hay una crisis, pero sí, sin duda, hay retos extraordinarios en este siglo XXI para enfrentar como sociedades. Uno de ellos es, a raíz de la globalización, el futuro del trabajo. Pero a partir de lo que estamos viviendo con la epidemia sanitaria, la necesidad de replantear las formas de comercio y de comunicación que tenemos, la manera en que nos organizamos como sociedades hacia adentro y en nuestra relación con el mundo. Muchas gracias. Doctor Matute, la misma pregunta para usted. ¿Sí o no la democracia representativa está en crisis? Para mí la democracia representativa sí está en plena crisis. Coincido en lo que dice el doctor Nassif y lo que dice el doctor Santana, que hemos sido una generación muy afortunada en los últimos 30 años, en específico en México, que nos tocó vivir un surgimiento que no existía, de una democracia plural, con sus equilibrios y sus defectos, desequilibrios y sus defectos, nada es perfecto.
pero llega el momento en que la crisis institucional, lo que decía el doctor Santana, no hay capacidad de que haya una respuesta más o menos plausible para muchos de los grupos que no están considerados dentro de este acuerdo de democracia representativa. Y ese es el gran reto que tenemos quienes creemos en la democracia representativa como forma de seguir resolviendo nuestros problemas en los próximos 30 años. Y si hay una generación que es la que votó a favor de la transformación que estamos viviendo, en que no ha comprendido o no tiene esta vivencia de lo que era vivir en un autoritarismo de los años 70, en los que el líder, en torno a él se generó democrático que emprendimos hace 30 años. Creo que se fue el internet del doctor Matute. Bueno, en lo que él se reincorpora, me voy a permitir... Yo sí, me sacó el internet, sí, cuando decía que si hay una desilusión fuerte, que pone en riesgo a nuestra democracia representativa que tanto nos ha, que a mí se me gustaría ser muy cuidadosos y no volver al esquema de que todo gira en torno al líder que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y no es que crea que va a caer, yo creo que no, espero. Está fallando un poco el audio del doctor Matute. Bueno, esperemos que... Y termino con esto para poder compartir con mayor fuerza esto. Y el internet no me permite concluir con corrección de idea, pero yo sí haría una prevención, una preocupación que yo tengo, que ojalá no volvamos al gobierno de una persona donde esta persona expresa o la voluntad de la revolución o la voluntad del pueblo, y sigamos con este pluralismo que afortunadamente a nosotros nos ha tocado vivir y transitar hacia él en los últimos 20 años. Que las instituciones soporten la desilusión como quisiéramos ser en lograr superar la desigualdad social, que es el tema de nuestra época. Muchas gracias, doctor Matute. Sí se fue un poco el audio, sí hay algunas un poco truqueadas, pero hay algunas preguntas de los que nos están acompañando. Los saludo a todos. Las voy a leer y ya ustedes me dirán quién las quiere responder. Miren, la primera es de Adriana Jiménez y pregunta que si la designación de los funcionarios públicos de este gobierno ha sido idónea a la voluntad política expuesta por la Cuarta Transformación. La siguiente pregunta es de don Diego, así se pone él, y pregunta que si en su opinión, ¿qué tan cierto es el dicho de que en política percepción es realidad? Y la otra pregunta es de Jorge Velázquez y dice, ante la consolidación del discurso del líder de la denominada 4T en el poder y la vigencia del mismo a través de herramientas tales como conferencias diarias, uso de redes sociales, entre otros, ¿qué elementos debe considerar la oposición para consolidar un discurso capaz de hacer frente a las elecciones del 2021? ¿Cómo quisieran contestar estas preguntas? Pues si quieren, a mí me gustaría contestarle a Jorge Velázquez. Adelante, porque me parece que ese es uno de los temas relevantes. Dice Carlos que hay una crisis en las instituciones democráticas. Le digo, yo tengo una cierta reserva en eso, pero a mí lo que me parece fundamental es que si queremos controlar y evitar que eso ocurra, los mismos equilibrios que la sociedad tiene, las mismas instituciones que la sociedad se ha dado
para buscar esos equilibrios operen y funcionen. En mi opinión, que requerimos varias cosas. Por supuesto que sería deseable una mayor autocrítica del gobierno, en este y en cualquiera, pero eso es siempre muy difícil. Por lo tanto, la chamba creo que es la de nosotros, buscar qué podemos hacer. Para mejorar el gobierno sería mejorar el desempeño, sin duda. Definir la ruta, que hoy por momentos es confusa. Pero en los partidos de oposición, una de las primeras tareas tienen que limpiar y reconocer que la gente decidió no darle su voto por algunas causas. Y esas causas todavía no queda muy claro que las hayan asumido y las hayan enfrentado. ¿A qué me refiero? A que hoy los liderazgos, tanto en los dos principales partidos políticos de este país, siguen siendo básicamente los mismos grupos y actores que perdieron la elección y que la perdieron precisamente porque no concitaron las demandas, el apoyo a las demandas y necesidades de la sociedad. Esa es una tarea que tendría que hacerse. Necesitamos partidos que empiecen a activarse, que empiecen a limpiar, digamos, su patio y su casa, que se renueven y que empiecen a imaginar cuál es la propuesta que nos van a hacer si de verdad pensamos que no funciona lo que está ocurriendo como gobierno. Obviamente los que están en el gobierno también deberían estar pensando, los que representan sobre todo políticamente la propuesta del gobierno, qué mejor, cómo mejorar su propuesta para que el ciudadano ratifique su permanencia. Y si no, deberíamos tener los ciudadanos la posibilidad de aspirar a tener otras alternativas. En ese sentido, sí hay cosas que hacer y me parece que sí hay instituciones, algunas le van a sonar extrañas, que deberían estar cumpliendo esa función, como es el INAI, como es desde luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde luego el rol del INE, que hace poco su presidente lo definía como un árbitro. Yo más que un árbitro me gustaría que fuera la institución que procese las elecciones y no nada más que arbitre a los actores políticos, porque su función principal no es hacia los partidos políticos, aunque estén compitiendo por el poder, sino hacia los ciudadanos, que es cómo se construye la representación política. Y finalmente también órganos como la Auditoría Superior de la Federación, que necesitamos que nos dé información para que los ciudadanos tomen decisiones. En ese sentido, sí, la percepción y la realidad se pueden ver afectadas, pero me parece también evidente que la percepción se ajusta a golpes de realidad. Y así nos ha pasado, sobre todo en el tema de la seguridad, por citar solo uno de ellos, aunque hay otros. Mari Carmen, espero haber dado la respuesta a la pregunta. Gracias, pues espero que la persona que la planteó se dé por... Más le vale. De las otras dos preguntas... A mí me gustaría contestarle a Adriana Jiménez. Ella habla de que si la designación de los funcionarios políticos corresponde a la ideología de la 4T, no sé, a mí no me corresponde, a mí no me toca calificar si va bien con lo que hubiera querido la 4T. Lo que sí me queda claro es que la lógica de nombramiento está vinculado más con alineamiento con lo que llamaría yo voluntad política, porque de lo que se exige de ellos es honestidad y lealtad al 90%, ha dicho el presidente de la República, y 10% el profesionalismo. Entonces, evidentemente, ellos andan buscando, como gobierno, gente afín al proyecto. Y esto es bueno desde el punto de vista del gobierno, es malo desde el punto de vista de la institucionalidad que requerimos para seguir reproduciéndonos como una democracia representativa a consolidar en los próximos años. Muchas gracias. Doctor Mari Carmen, le podemos dejar la siguiente pregunta de dónde va usted, de que si en política percepción es realidad. Muy bien. Es una frase que utilizan mucho los comunicadores en política y que tiene múltiples acepciones muy interesantes todas ellas. Desde luego, la más directa es que en política lo que la gente piensa, lo que los otros opinan es muy importante, ¿sí? Es una realidad política en sí misma, es un factor que siempre tienes que tomar en cuenta y puedes buscar cambiarlo, puedes reorientarlo, ¿sí? Y ese es el propósito del discurso político, de la comunicación política, de tal manera
Y yo creo que ese es de la verdadera comunicación política. El propósito debe ser que el discurso y la realidad, llamémoslo así, la realidad real, ¿sí?, se alineen y que puedas utilizar tus instrumentos de comunicación para mostrar de manera honesta a la opinión pública, a la sociedad, a tus votantes, lo que realmente está sucediendo, lo que estás haciendo. Tienes una crisis de comunicación cuando la percepción y la realidad empiezan a divergir de una manera muy radical y de una forma tal que te afecta negativamente. Y entonces lo que debes buscar hacer es precisamente realinear eso con una estrategia de comunicación que apele a la razón, al entendimiento, que trate con respeto a la gente, que le proporcione evidencias de qué es lo que está realmente que está sucediendo, ¿sí? Cómo piensas modificarlo, si eso que está sucediendo representa un problema para la gente, cómo piensas atenderlo, etcétera, etcétera. Pero esta pues es yo me parece de las más interesantes acepciones de que lo que está pensando la gente es crucial en política, es fundamental, es una realidad en sí misma. Y si eso que está pensando se aleja de la realidad, entonces tienes un problema, ¿sí? Y tienes que buscar los medios para que esas dos cosas converjan, Maricano. Muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecer la presencia de los especialistas que esta semana y la semana pasada nos acompañaron, compartiéndonos sus reflexiones sobre el discurso y las realidades políticas. Muchas gracias, maestro Héctor Santana Suárez. Gracias a ustedes. Doctor Benito Nasif Fernández. Muchas gracias, doctor Carlos Matute González. Y a nombre del Centro Virtual de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, les enviamos un fuerte abrazo cibernético y los invitamos a que nos sigan acompañando en estos programas de difusión de la cultura jurídica y administrativa de la gestión pública que estamos comprometidos a compartir con ustedes. Les pedimos un like si es que esto les gustó y nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, nos vemos Benito, nos vemos Carlos, nos vemos Mari Carmen. Hasta luego. Hasta luego. Qué gusto verlo.